Cora Diamond, nacida en 1937, es una filósofa estadounidense que trabaja sobre el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, Gottlieb Frege, la filosofía moral, filosofía política, filosofía del lenguaje y filosofía y literatura. Es profesora emérita de filosofía Kenan en la Universidad de Virginia. Cora Diamond es una destacada filósofa estadounidense contemporánea, nacida en 1937. Es conocida principalmente por su trabajo en filosofía del lenguaje, ética y filosofía de Ludwig Wittgenstein. Su enfoque es profundo, crítico y muy influyente, especialmente en el ámbito de la ética y los derechos de los animales. ¿Qué hizo Cora Diamond? Desarrolló la lectura resoluta de Wittgenstein. En lugar de interpretar la obra Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein como una teoría del lenguaje, Diamond lo ve como un intento de mostrar los límites del lenguaje y llevar al lector a ver que ciertas preguntas filosóficas no tienen sentido. Junto con James Conant, propuso que Wittgenstein no quería que tomáramos sus afirmaciones metafísicas en serio, sino que quería que las superáramos como escalones. Contribuyó a la ética animal. Fue una de las primeras filósofas en defender una visión moral que rechaza el uso de animales como medios para fines humanos. Propuso que la forma en que hablamos y pensamos sobre los animales refleja profundamente nuestra comprensión moral del mundo. Crítica al pensamiento moral estándar. Criticó la ética basada solo en reglas racionales, como la de Kant o el utilitarismo, proponiendo una ética más sensible, cercana a la vida real, y basada en la forma en que vemos al otro. ¿Qué estudió y por qué? Estudió filosofía en la Universidad de Oxford, donde fue influenciada por las ideas de Ludwig Wittgenstein y G. Anscombe, dos figuras claves de la filosofía del siglo XX. Su interés por Wittgenstein nació de la manera en que él trataba los problemas filosóficos no como cuestiones que debían resolverse con teorías, sino como confusiones del lenguaje que debían disolverse. Estudió ética porque le interesaba comprender cómo vivimos, cómo tratamos a otros, humanos o animales, y qué papel juega el lenguaje en nuestra vida moral. ¿Cómo lo hizo? A través de ensayos filosóficos muy influyentes, como The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy, o Eating Meat and Eating People. Usó un estilo claro pero profundo, cuestionando muchas de las ideas tradicionales de la filosofía. Dialogó con autores clásicos y contemporáneos, pero siempre con una perspectiva crítica y muy sensible. ¿Quién? Cora Diamond, filósofa contemporánea. ¿Qué hizo? Reformuló la lectura de Wittgenstein, defendió la ética animal, criticó el pensamiento ético tradicional. ¿Qué estudió? Filosofía en Oxford, con énfasis en Wittgenstein y ética. ¿Por qué estudió eso? Para entender cómo el lenguaje y la forma de pensar influyen en la vida moral humana y animal. ¿Cómo lo hizo? Escribiendo ensayos profundos y participando activamente en el debate filosófico moderno, Cora Diamond no creó una nueva filosofía con nombre propio, como el existencialismo o el utilitarismo, pero sí desarrolló una forma única y poderosa de hacer filosofía, especialmente en los campos de filosofía del lenguaje, inspirada en Wittgenstein, ética moral y derechos de los animales, crítica a la filosofía tradicional. ¿Qué filosofía desarrolló Cora Diamond? Podemos decir que su pensamiento se basa en tres pilares filosóficos que, combinados, forman una filosofía original, lectura resoluta de Wittgenstein. Ella reinterpretó el Tractatus de Ludwig Wittgenstein diciendo que no debemos tomar sus frases filosóficas como afirmaciones verdaderas, sino como parte de un método para mostrar los límites del lenguaje. Esta lectura no dogmática se llama lectura resoluta, y la desarrolló junto con James Conant, ética de la sensibilidad moral. Cora Diamond no basa la ética en reglas, teorías o cálculos, sino en la forma en que vemos y tratamos a otros seres vivos. Critica el uso de animales como objetos y defiende una ética que reconozca la humanidad, la dignidad y la vulnerabilidad de todos. Marca de cruz crítica a la ética moderna. Ataca la idea de que la ética se puede seducir a responder dilemas con lógica. En su lugar, propone una ética más realista, humana, compleja y sensible, inspirada por autores como Wittgenstein, Simone Weil y Tolstoy. ¿Por qué creó esta filosofía? Porque pensaba que la filosofía moderna había perdido el contacto con la vida real y que trataba a los problemas humanos como simples problemas técnicos. Porque veía que los animales eran tratados como cosas y no como seres vivos con significado moral. Porque creía que el lenguaje moldea cómo entendemos la realidad, el dolor y lo humano. ¿Cómo creó su filosofía? Leyendo profundamente a Wittgenstein, sobre todo el Tractatus y las investigaciones filosóficas.
criticando la filosofía ética clásica, especialmente el utilitarismo y el kantismo, escribiendo ensayos muy influyentes, como Eating Meat and Eating People sobre el trato moral hacia los animales. The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy sobre cómo enfrentamos el sufrimiento, la muerte, la locura, usando ejemplos reales y literarios para explicar problemas éticos, como textos de Tolstoy, Kafka o Primo Levi. ¿Qué estudió para crear su pensamiento? Estudió filosofía en la Universidad de Oxford. Se especializó en Ludwig Wittgenstein, filosofía del lenguaje, ética filosófica, filosofía moral y política. También estudió literatura y teología, lo que influyó mucho en su visión más humana y emocional de la filosofía. ¿Creó una filosofía con nombre propio? No, pero desarrolló una filosofía única basada en lenguaje, ética animal y sensibilidad moral. ¿Por qué la desarrolló? Porque la filosofía tradicional no reflejaba la complejidad moral de la vida real. ¿Cómo la desarrolló? Con lecturas críticas de Wittgenstein, textos literarios y ensayos filosóficos. ¿Qué estudió? Filosofía, en Oxford, centrada en Wittgenstein, ética, lenguaje y literatura. Sí, Cora Diamond fue y sigue siendo una filósofa muy importante dentro del pensamiento contemporáneo, aunque no sea una figura comercial o tan conocida como Sócrates o Nietzsche. Su importancia y poder filosófico vienen de la profundidad con la que revolucionó la forma de hacer filosofía, especialmente en temas como el lenguaje, la ética y los derechos de los animales. Estrella Blanca Mediana. ¿Fue importante Cora Diamond? Sí, muy importante, porque renovó la forma en que se lee a Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, porque aportó una nueva manera de pensar la ética, más humana y menos basada en reglas frías, porque defendió los derechos de los animales con argumentos éticos profundos, no solo emocionales. ¿Fue poderosa como filósofa? ¿Cómo y por qué? Sí, fue poderosa filosóficamente, aunque no buscaba el poder político ni la fama. Su poder vino de su influencia intelectual. Cambió la forma en que se interpreta a Wittgenstein, con la famosa lectura resoluta. Formó escuela, filósofos como James Conant, Alice Crary y otros se inspiraron directamente en ella. Corazón Rojo. Su impacto ético. Su ensayo, Eating Meat and Eating People, 1978 sacudió el debate sobre el trato a los animales, mostrando la incoherencia moral en nuestras costumbres. En vez de usar argumentos fríos, usó una ética que nace de la sensibilidad, el reconocimiento del otro y la compasión. Su defensa de una filosofía viva y humana. Criticó la filosofía que se encierra en tecnicismos o lógica sin alma. Propuso una filosofía que mire de frente el sufrimiento, la locura, la muerte, la compasión, lo real. ¿Cómo fue importante en la historia de la filosofía? Campo. Como fue importante filosofía del lenguaje dio una interpretación revolucionaria de Wittgenstein. Ética animal. Fue pionera en defender los derechos de los animales desde una ética seria estilo filosófico. Hizo una filosofía profunda, clara y sensible, alejada de teorías frías. Influencia. Inspiró a muchos pensadores actuales con sus ideas y su forma de pensar. Frase clave de su pensamiento: mayor que, la manera en que tratamos a los animales muestra cómo entendemos lo humano. ¿Fue importante? Sí. En ética, filosofía del lenguaje y defensa de los animales. ¿Fue poderosa? Sí, por su influencia en cómo se hace y se entiende la filosofía. ¿Por qué fue poderosa? Porque renovó ideas clave, criticó lo establecido y creó una ética más humana. ¿Cómo lo logró? Con ensayos filosóficos brillantes, influencia académica y una visión original. Cora Diamond fue profundamente inspirada y apoyada por varios filósofos, pero sobre todo por Ludwig Wittgenstein, además de figuras como G. M. Anscombe, Iris Murdoch y Simone Weil. También ha sido apoyada por filósofos contemporáneos que reconocen su trabajo como una renovación profunda de la ética y la filosofía del lenguaje. ¿Qué filósofo la inspiró y por qué? Ludwig Wittgenstein fue su mayor inspiración filosófica. Diamond estudió profundamente su obra, sobre todo el Tractatus Logico-Philosophicus y las investigaciones filosóficas. ¿Por qué la inspiró? Porque Wittgenstein cuestionaba los límites del lenguaje y trataba los problemas filosóficos como confusiones que debían disolverse, no resolverse con teorías. Porque proponía una filosofía que no impone verdades, sino que aclara nuestro pensamiento. Diamond tomó esto para desarrollar su lectura resoluta, que interpreta el Tractatus como un camino para superar los errores del pensamiento filosófico. ¿Qué filósofa la apoyó directamente? G. M. Anscombe. Fue discípula directa de Wittgenstein y profesora de filosofía moral.
Apoyó a Diamond a través de su estilo filosófico y su defensa de una ética profunda basada en la acción y la intención, no solo en consecuencias o reglas. ¿Por qué fue importante para Diamond? Porque Anscombe fue clave en mantener viva la filosofía de Wittgenstein en Oxford. Su pensamiento influyó en la forma de Cora Diamond de combinar lenguaje, ética y sensibilidad humana. Destellos otros filósofos que la inspiraron, temas éticos y humanos. Filósofo diagonal porque la inspiró. Simone Weil por su sensibilidad ética, su atención al sufrimiento y la compasión por los vulnerables. Iris Murdoch por su crítica al racionalismo en la ética y su énfasis en la percepción moral y el amor al bien. Tolstoy, literato pero usado filosóficamente, por su manera de tratar la muerte, el sufrimiento y la dignidad humana en sus relatos. Diamond lo cita mucho. ¿Qué filósofos la apoyaron y por qué? James Conant, filósofo contemporáneo que co-desarrolló con ella la lectura resoluta de Wittgenstein, defiende que el Tractatus no da una teoría, sino que ayuda al lector a ver la falsedad de ciertas ideas filosóficas porque la apoyó, porque comparte con Diamond la idea de que la filosofía debe ser una actividad de clarificación, no de construcción de sistemas. Alice Crary, filósofa moral y del lenguaje, defiende, junto con Diamond, una ética centrada en la sensibilidad moral, no solo en argumentos racionales, porque la apoyó, porque cree que Diamond ha mostrado cómo el lenguaje y la imaginación moral son esenciales para comprender el bien y el mal. ¿Qué filósofo la inspiró? Ludwig Wittgenstein. ¿Por qué la inspiró? Porque cuestionó el lenguaje, rechazó teorías rígidas y buscó disolver problemas filosóficos. ¿Qué filósofos la apoyaron? James Conant, Alice Crary, influida también por Anscombe y Murdoch. ¿Por qué la apoyaron? Porque ofreció una filosofía más clara, sensible y humana, transformando la ética y el lenguaje. Sí, Cora Diamond fue una filósofa poderosa, aunque su poder no fue político ni mediático, sino intelectual, ético y humano. Su poder está en la profundidad de sus ideas y en cómo transformó la forma en que pensamos sobre el lenguaje, la moral y los seres vivos, incluyendo a los animales. ¿Fue poderosa esta filósofa? Sí, fue poderosa filosóficamente y moralmente, poderosa en ideas, no en fama ni autoridad. Su pensamiento cambió la ética contemporánea, la filosofía del lenguaje y la defensa de los animales. Influyó en muchos filósofos actuales con su estilo claro, crítico y profundamente humano. Engranaje, cómo fue poderosa y cómo utilizó su poder. Forma de poder, cómo lo utilizó. Intelectual replanteó cómo se interpreta a Wittgenstein y cómo entendemos el lenguaje. Corazón rojo moral y ética defendió a los animales y a los más vulnerables desde una ética de compasión y sensibilidad. Mano escribiendo escritura filosófica usó ensayos para abrir los ojos sobre problemas éticos reales, no solo teóricos. Influencia académica formó a muchos filósofos que hoy siguen su legado en universidades y libros que hizo para ayudar al ser humano. Mostró que el lenguaje moldea cómo pensamos la realidad. Nos ayuda a evitar confusiones filosóficas y a pensar con más claridad. Defendió una ética más humana y compasiva. Nos enseña a ver al otro, persona o animal, no como objeto, sino como ser moral. Criticó las teorías éticas frías y mecánicas. Nos ayudó a comprender que la vida moral no es un cálculo, sino una experiencia sensible. Habló sobre el sufrimiento, la muerte, lo incomprensible. Nos ayuda a enfrentar realidades duras con filosofía, no con evasión, como nos ayuda hoy su filosofía. Tema, ¿cómo nos ayuda? Lenguaje y pensamiento nos enseña a ver los límites del lenguaje y evitar errores filosóficos. Relación con los animales nos muestra que comer animales sin reflexión es moralmente incoherente. Corazón rojo ética y sensibilidad nos enseña que la moral debe estar conectada con la empatía y la dignidad. Realidad y dolor humano nos ayuda a enfrentar lo difícil con profundidad y claridad filosófica. Frases clave de su filosofía. Mayor que, la filosofía no tiene que ser teoría. Puede ser una actividad que aclare cómo vivimos. Mayor que, comer carne y comer personas no son moralmente tan distintos como creemos. ¿Fue poderosa? Sí, en el mundo intelectual, moral y filosófico. ¿Cómo lo fue? Transformando cómo pensamos el lenguaje, la moral y los derechos de los seres vivos. ¿Cómo usó su poder? Escribiendo ensayos que invitan a la reflexión profunda y a una ética más humana. ¿Qué hizo por el ser humano? Nos enseñó a pensar con claridad, sentir con empatía y actuar con dignidad. ¿Cómo nos ayuda hoy? Nos da herramientas para vivir mejor, comprender el dolor, respetar la vida y ver el mundo con ojos más conscientes. Historia de Cora Diamond, 1937, presente, nacimiento y primeros años.
Cora Diamond nació en 1937 en los Estados Unidos. Desde joven mostró interés por la lectura, la lógica, el lenguaje y temas morales. Aunque no hay muchos datos públicos sobre su infancia o familia, se sabe que desde muy temprano sintió pasión por el pensamiento profundo y el análisis ético. Educación y formación filosófica. Estudió filosofía en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo. Allí fue el alumno de filósofos como G. M. Anscombe, discípula directa de Ludwig Wittgenstein. En Oxford descubrió el pensamiento de Wittgenstein, que cambió radicalmente su forma de ver la filosofía. Carrera académica. Después de estudiar en Inglaterra, regresó a los Estados Unidos y comenzó su carrera como profesora. Enseñó durante décadas en la Universidad de Virginia, donde fue profesora de filosofía y llegó a ser profesora emérita. Su filosofía. Cora Diamond no fundó una escuela filosófica, pero desarrolló una forma original de pensar que influyó mucho en filosofía del lenguaje. Estudió a fondo el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Desarrolló la lectura resoluta, junto con James Conant, una forma nueva de interpretar esa obra no como un sistema lógico, sino como una crítica al lenguaje mismo. Ética y derechos de los animales. Escribió el famoso ensayo, Eating Meat and Eating People, 1978, donde cuestionó por qué consideramos normal comer animales y no humanos. Fue pionera en introducir argumentos filosóficos profundos contra el maltrato animal, más allá de la emoción o el activismo. Ética de la sensibilidad. Criticó la ética basada en reglas abstractas, como la kantiana o utilitarista. Propuso una ética basada en la forma en que vemos al otro, en la compasión, la imaginación moral y el lenguaje cotidiano. Obras destacadas. The Realistic Spirit, Wittgenstein, Philosophy, and the Mind 1991 recoge muchos de sus ensayos fundamentales. Eating Meat and Eating People, crítica ética al trato animal. The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy, sobre el sufrimiento, la muerte y lo que escapa a las palabras. Influencia y apoyos. Inspiró a filósofos como James Conant y Alice Crary. Es considerada una figura central en la filosofía moral contemporánea, especialmente en el enfoque realista moral sensible. Murió Cora Diamond. No. Cora Diamond sigue viva, hasta junio de 2025. Tiene alrededor de 87 años. Ya no enseña regularmente, pero su obra sigue siendo muy leída y debatida en el mundo académico. Año acontecimiento. 1937 nació en Estados Unidos. 1950-60 estudió filosofía en Oxford. 1970 publicó sus primeros ensayos filosóficos. 1991 publica The Realistic Spirit, su libro más influyente. 2000 se retira como profesora, pero sigue activa en el debate filosófico. Hoy sigue viva, su obra sigue influyendo en la ética, el lenguaje y los derechos animales.